Bien, muy buenos días, estimados estudiantes. Vamos a comenzar con nuestra sesión del día de hoy. Enseguidita les voy a compartir pantalla. Por favor, me van a confirmar si se visualiza correctamente. Lo propio, ¿no? Del audio me van a confirmar también si se está escuchando bien. Por favor. Bien, por favor me confirman, chicos, si se está visualizando la pantalla compartida y lo propio del audio. Se escuche correctamente, ¿verdad? Buen día, sí. Muy bien. Bien, chicos, entonces vamos a comenzar con la sesión del día de hoy para terminar, para culminar la última parte de lo que resta, ¿no? Para su segundo parcial. Estábamos viendo lo que era el tema de logaritmos y exponenciales, ¿no? La función logaritmo, función exponencial. Habíamos comenzado dando la definición de logaritmo de determinados números en determinadas bases, ¿no? Y hemos visto sus propiedades, sus equivalencias, la notación en logaritmos, la notación utilizando exponentes, es decir, viendo su forma exponencial, ¿no? Y habíamos visto diferentes ejemplos. Y entre las propiedades importantes que habíamos visto, también las hemos mencionado y hemos visto su aplicación para desarrollar diferentes tipos de problemas con relación a lo que era logaritmos. También ya habíamos visto la parte de ecuaciones con logaritmos, ¿no? Donde vemos que influyen logaritmos y dentro de los logaritmos, dentro de los componentes de lo que hemos definido en logaritmos, se encontraban variables, ¿no? Y habíamos hecho diferentes ejemplitos, habíamos visto, los habíamos analizado y hallado sus resultados, ¿no? Entonces, habíamos quedado en eso, en ver lo que eran ecuaciones con logaritmos, ¿no? Entonces, solo a modo de recalcar esta parte, ustedes en sus ejemplos tienen, ¿no? Diferentes tipos de razonamiento para la resolución de ecuaciones con logaritmos. Entonces, por ejemplo, a ver, en estos últimos dos ejemplos, el anterior que habíamos visto, a ver, un momentito, por favor, voy a conectar esto. Habíamos visto, ¿no? Por ejemplo, este tipo de ejercicios que se nos presentaban. Entonces, ya hemos visto, ¿no ve? Cuando se nos presentan este tipo de ejercicios, podemos realizarlo, podemos desglosarlo utilizando las propiedades que conocemos de logaritmos, como en este caso, ¿no ve? Aquí, por ejemplo, he utilizado la propiedad de resta de logaritmos que se convierte en un logaritmo de un cociente, ¿no ve? Eso he utilizado. Pero yo les he dicho que pueden también recurrir a al siguiente procedimiento. Ustedes, una vez que tengan logaritmos con misma base y se estén igualando, o sea, tienen logaritmo de un argumento igual al logaritmo de la misma base de otro argumento, pueden igualar directamente ustedes lo que está dentro de los logaritmos, es decir, estos argumentos directamente lo pueden igualar. ¿Ya? Eso es gracias a que la función logaritmo es una función inyectiva, que ustedes más adelante lo van a ver cuando estén en su primer semestre, ¿ya? Pero de inicio ustedes pueden utilizar ya esa propiedad. Es decir, aquí tienen logaritmo en base
algo de un determinados elementos, igual al logaritmo en la misma base de otros elementos. Entonces, ustedes igualan lo que está dentro igualan argumentos de esos logaritmos y van a obtener la misma solución. ¿No ve? Entonces, si, como les había dicho en la anterior clase, si nosotros directamente nos vamos a igualar logaritmos, ya vamos a evitar todos estos pasos, directo ya vamos a estar aquí. ¿No ve? Igualando estos argumentos, ya tenemos directo aquí, ya estamos, nos ahorramos todos estos pasos de aplicar las propiedades. Claro que está bien, pero utilizando esa propiedad de la inyectividad del logaritmo, directo nos podemos pasar aquí. ¿Ya? Entonces, pueden utilizar esto, hacer el uso de propiedades, sí, es correcto, pero para que ganen ustedes un poco más de tiempo en la resolución, pueden aplicar directamente esa propiedad. Entonces, ustedes tienen, vuelvo a recalcar, logaritmo en una determinada base de un argumento igual al logaritmo en la misma base de otro argumento, entonces pueden igualar esos argumentos y obtienen el mismo resultado. ¿No ve? Lo propio aquí, lo que se había hecho, ¿no ve? Hemos visto que aquí utilizando propiedades haya un resultado. Pero también nosotros podemos hacer lo mismo para la misma técnica que hemos utilizado para el logaritmo natural, igual funciona. ¿No ve? Entonces, aquí, ¿qué hemos visto? Aquí hemos visto, ya claro, aquí sí se ha aplicado la propiedad de diferencia de logaritmos naturales. Entonces, la diferencia se ha convertido en logaritmo natural de un cociente. Hasta ahí ya teníamos. Después, esto estaba igualado a 2. Ese 2 lo podía multiplicar por 1. Logaritmo natural de e es 1. ¿No? Entonces, multiplicar por logaritmo natural de e no afecta en nada porque el logaritmo natural de e es 1. Y de ahí utilizando la propiedad, ¿no?, de lo que era el exponente cuando está dentro del argumento baja, entonces a multiplicar al logaritmo natural. Entonces lo mismo, ¿no? El que está multiplicando al logaritmo natural puede subir como exponente dentro del argumento, ¿no? Y teníamos ahí esa parte. Después aquí lo mismo, ¿no ve? Aquí tenemos logaritmo natural de un argumento, igual al logaritmo natural de otro argumento. Entonces igualamos esos argumentos y obtenemos la ecuación a resolver. ¿No ve? Lo mismo aquí, vemos que utilizando las otras propiedades también llegamos a la misma ecuación y desarrollando, pues obtenemos y llegamos a la misma solución. Entonces, a veces, ¿no?, nos sirve conocer diferentes propiedades que podemos aplicar para la resolución de este tipo de ejercicios. ¿No ve? Entonces, eso, yo sé que aminora los pasos, tal vez en algún paso nos podemos estar equivocando, y esto pues nos reduce, ¿no?, un poco esos pasos donde tal vez podamos incurrir en algún error. ¿Ya? Entonces, en logaritmos, ¿pueden utilizar este procedimiento? Sí, está muy bien. Pero si quieren aminorar algunos pasos, utilizar nuevas propiedades, directamente también pueden utilizarlo. ¿Ya? Igual van a llegar al mismo resultado. Entonces, eso con relación a lo que era ecuaciones con logaritmos. Ahora vamos a ver la parte de ecuaciones exponenciales, ya, donde vamos a ver que siempre en la incógnita se va a encontrar en los exponentes. Y entonces, ¿qué nos dice? Las ecuaciones que tiene la incógnita en el exponente se llaman ecuaciones exponenciales y su solución se obtiene al aplicar los siguientes métodos, ¿ya? Entonces, de acuerdo a cómo se nos presenten los problemitas, cuando tengamos incógnita en los exponentes, vamos a ver cuál de los dos métodos aplicar, ¿ya? Entonces nos dice que en el primer método nos dice que si el argumento o resultado se puede expresar como potencia de la base, solo se igualan exponentes, ¿ya? Entonces, si nosotros vamos a tener en nuestro problema, vamos a tener mismas bases,
expresadas con diferentes exponentes, obviamente, vamos a igualar directamente exponentes, ¿no? Lo que habíamos remarcado incluso antes, ¿no ves? Si nosotros tenemos una determinada base elevado a un exponente igualado a la misma base elevado a otro exponente. Entonces, ¿qué habíamos dicho? De ahí vamos a deducir la igualación de los exponentes. A igual a B. ¿No ve? Entonces, eso es lo que es el primer método. Entonces, en el primer método estamos utilizando esto. Y después, ¿qué nos dice? Se nos pueden presentar también casos donde no vamos a poder representarlo de esta manera. Es decir, dice, se van a aplicar propiedades de logaritmos para encontrar el valor de la incógnita en casos donde no podamos hacer esto, ¿no? Por ejemplo, ¿y por qué aplicamos logaritmos cuando no vamos a tener misma base? Porque sabemos que si vamos a tener una incógnita en el exponente, cuando nosotros apliquemos logaritmos, ese exponente va a bajar, ¿no? Como producto, y ahí vamos a poder hacer operaciones, porque van a estar como coeficientes. Entonces, aquí en el primer ejemplo nos dice, encuentra el valor de la incógnita, es decir, de la variable x, en la siguiente ecuación. La ecuación nos da 2 elevado a la x más 1 igual a 32. Entonces, vemos en este caso que el 32 es un resultado de una potencia de 2, ¿no ve? Entonces, eso es lo que hace primerito. Entonces, se expresa el 32 como potencia de 2. El 32 no es más que 2 elevado a la 5, lo cual va a sustituir en la ecuación. ¿Y la ecuación en qué se va a convertir? En 2 elevado a la x más 1 igual a ¿quién? 32, pero 32 es 2 elevado a la quinta. No, de ahí ya aplica esta propiedad. Tiene misma base, diferentes exponentes en la igualdad. Entonces, hace la igualación de los exponentes. X más 1 igual a 5, de donde obtiene que el valor de x es igual a 4. ¿No? Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de ecuaciones y vemos que podemos expresar en la misma base, entonces vamos a recurrir a igualación de exponentes, ¿no? Como en este caso. Aquí tenemos la presentación de otro ejemplo. Dice, resuelve la siguiente ecuación. Entonces tiene la ecuación 4 elevado a la x menos 2 igual a 8 elevado a la 1 menos x. Entonces aquí claramente vemos que podemos expresar, de hecho no podemos expresar como bases 4. ¿Ve? Entonces primero siempre nos fijamos en uno de ellos y ver si el otro podemos expresarlo como potencia con la otra base. En este caso vemos el 4 y analizamos el 8. El 8 será expresado como potencias de 4. En este caso vemos que no, ¿no ve? Porque claramente la primera potencia de 4, 4 a la 1 es 4. 4 a la 2 es 16, que no tiene ninguna relación con este 8. Entonces vemos qué otro número será que tienen en común para anotarlo como potencias. En este caso vemos que 4 es igual a 2 al cuadrado y 8 es igual a 2 al cubo. Entonces podemos expresar con una misma base estos dos términos de la igualdad, con una misma base en común. ¿Cuál es esa base? 2. Entonces eso es lo que se analiza primero y luego se va a la ecuación. ¿No ve? Entonces, hemos visto 4 es igual a 2 al cuadrado. Entonces, reemplazamos. En vez del 4, 2 al cuadrado. Eso está elevado a la x menos 2. Lo dejamos nomás. ¿Igual a quién? A 8 elevado a la 1 menos x. Pero 8 sabemos que es igual a 2 al cubo. Entonces, ese 8, 2 al cubo, está elevado a la 1 menos x. Ya está. Hasta ahí ya tenemos expresado en casi misma base, ¿no? Todavía no está. Tenemos que desarrollar primero las operaciones con los exponentes. Entonces, aquí tenemos
¿qué tenemos? Aquí vamos a tener un número elevado a un exponente y ese elevado a otro exponente. Entonces, ¿qué tenemos? Potencia de potencias. Sabemos por propiedad de potencias que para realizarlos multiplicamos las potencias en cuestión. En este caso, multiplicamos 2 por x menos 2. ¿Igual a quién? 2 elevado a quién? Nuevamente, potencia de potencia. Entonces, multiplicamos las potencias. 3 multiplicado por 1 menos x. ¿No? Y ahí está, ahí ya tenemos misma base elevado a diferentes exponentes en la igualdad. Entonces, recurrimos a la igualdad de los exponentes. Entonces, tenemos que 2 por x menos 2 va a ser igual a 3 por 1 menos x. De ahí, ya simplemente aquí tienen pues una ecuación de primer grado con una incógnita, ¿no? Entonces resuelven distributividad tanto en el primer como en el segundo miembro de la ecuación. Siempre que tienen una ecuación de primer grado con una incógnita, llevan todas las variables a un lado, los números al otro lado. ¿Ve qué es lo que ha hecho aquí? Todas las variables a un lado, los números al otro lado. De ahí hace suma de semejantes, en este caso 2x más 3x, que le da 5x, igual a suma de números, en este caso 7. Después, despeje de la variable x. X igual a lo que multiplica, ha ido a dividir, x igual a 7 quintos. ¿No ve? Entonces, cuando se nos presentan en nuestra ecuación exponenciales, verificamos siempre, ¿no ve? Verificamos. Si podemos anotarlos como misma base, con misma base, lo anotamos y recurrimos a la igualdad de los exponentes. Por ejemplo, aquí, ¿qué tenemos? Aquí tenemos la ecuación 5 elevado a la x igual a 625 elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué es lo que va a realizar aquí? Entonces, primero siempre ya les he dicho, nos tenemos que fijar para resolver. Aquí podíamos haberlo resuelto de una manera más simple que lo que está resolviendo aquí, pero es válido, ¿ya? Aquí está utilizando ya logaritmos. Pero nosotros deberíamos de fijarnos siempre primero si el otro número que está en cuestión aquí, por ejemplo, podemos expresarlo como potencias en este caso podemos expresarlo como potencia de 5. A ver si se dan cuenta. Entonces, aquí, otro método de resolución vamos a hacer, luego vamos a ver esto. El que hemos visto ahorita vamos a hacer. 5 a la x igual a 625 cuadrado, ¿cómo podemos expresarlo? 5 a la x se queda normal y va a ser igual a ¿quién? 625. 625 es igual a ¿qué? 5 a la cuarta. 5 a la cuarta. Muy bien. 5 a la cuarta y eso está elevado al cuadrado. Entonces, ¿qué tenemos? 5 a la x va a ser igual a ¿quién? Nuevamente aquí tenemos potencia de potencia. Entonces, multiplicamos las potencias. Entonces, aquí voy a tener 5 elevado a ¿quién? 4 por 2, 8. Ya tengo mismas bases en la igualdad elevados a exponentes diferentes. Entonces, tenemos que x, vamos a igualar exponentes. Entonces, x va a ser igual a 8. ¿No? Entonces, podemos recurrir al método que ya hemos analizado. ¿No? Entonces, analizamos los números, vemos que podemos expresarlos como con misma base, entonces recurrimos a lo que ya hemos aprendido. ¿No? Los expresamos como misma base, desarrollamos sus exponentes y al final, teniendo ya esta notación, igualamos exponentes y obtenemos el resultado. Entonces, esto está bien, ya pueden utilizar ese método, pero también pueden recurrir ya a utilizar logaritmos, como en como el desarrollo de este ejemplo.
Entonces, aplicando logaritmos, obviamente tiene que salir el mismo resultado, ¿no ve? Y se tiene la siguiente resolución alternativa, ¿no? Entonces tenemos la ecuación y aplicando logaritmos. Para cuando nosotros aplicamos logaritmos, tenemos que aplicar logaritmos tanto a la primera parte de la igualdad como a la segunda. No podemos aplicar solo a un lado de la igualdad porque ya no vamos a tener esa igualdad, ¿no? Entonces, a fin de mantener la igualdad, si yo aplico logaritmos a la primera parte de la igualdad, tengo que aplicar a la segunda parte de la igualdad. Entonces, aquí, ¿qué está aplicando? Logaritmo en base 10. Y ya hemos dicho, cuando aplicamos o cuando anotamos logaritmo en base 10, podemos simplemente anotar como log, ¿no? Ya no poner la base. Entonces, aquí aplicando logaritmos, ¿qué tiene? Logaritmo de 5 a la x igual a ¿quién? Al logaritmo de 625 al cuadrado. Después, ¿qué es lo que hace? Aplica lo que es la propiedad de que cuando nosotros tenemos en el argumento exponente, el exponente baja a multiplicar el logaritmo, ¿ve? Como en este caso. Aquí el exponente de 5 es x, entonces el x baja a multiplicar al logaritmo. Y tenemos x multiplicado por logaritmo de 5 nada más. Lo propio aquí, el 625 está elevado al cuadrado, entonces ese cuadrado baja a multiplicar al logaritmo y nos queda 2 por logaritmo de 625. Después, ¿qué tiene? Despeje de la variable. Aquí ya tiene una ecuación de primer grado con una incógnita, simplemente es despejar la variable x. Entonces, la variable x es igual a ¿qué? 2 logaritmos de 625 dividido entre ¿quién? Dividido entre el logaritmo de 5, porque lo que multiplica se ha ido a dividir. Y ya si ustedes ponen en la calculadora estas operaciones van a obtener el valor para x igual a 8, ¿no? Entonces, utilizando la aplicación de logaritmos, tenemos x igual a 8. Utilizando lo que la primera técnica de vista, tenemos el mismo resultado. ¿Ve? Entonces, cualquiera de los dos pueden utilizar. Pero siempre, primero fíjense, ¿ve? En los numeritos que están en cuestión en la igualdad. Si pueden expresarlos como misma base, con diferentes potencias, es un poco más sencillo. ¿Ve? Sin embargo, a veces aquí se nos presentan números los cuales rápidamente no podemos determinar si son si podemos anotarlo como potencias del otro número, ¿no ve? Entonces, en ese caso, directo podemos recurrir a esta técnica, a este tipo de procedimiento y vamos a obtener el mismo resultado, ¿no? Aquí lo que nos facilita mucho cuando estamos aplicando logaritmos es usar directamente la calculadora, ¿no? En cambio aquí nosotros tendríamos que deducir bien. Bueno, de hecho igual podemos utilizar calculadora, pero generalmente nos damos cuenta a vista, ¿no? Porque ya hemos ido haciendo diferentes operaciones y ya nos damos cuenta de qué potencia podemos anotar diferentes números. Bien. Entonces, continuando, tenemos el siguiente ejemplo. ¿Cuál es el valor de la variable x para en la siguiente ecuación? Entonces, aquí tenemos 3 elevado a la 2x menos 1 igual a 7. Pues tenemos una ecuación exponencial. Entonces, vemos, ¿no ves? Siempre nos fijamos en los numeritos, en las bases. Entonces, vemos en este caso claramente que no podemos expresar con mismas bases. De aquí tenemos 3, aquí tenemos 7, de ningún modo vamos a poder expresarlo como mismas bases a diferentes exponentes. Entonces, directamente aquí, cuando veamos esos casos que no podemos ver nada de bases, entonces directamente aplicamos logaritmos. Entonces, aplicando logaritmos, tenemos que aplicar a ambos lados de la igualdad, ¿no ve? Aquí está. Logaritmo de ¿quién? De 3 elevado a la 2x menos 1 igual al logaritmo de 7.
Después ahí ya sabemos la propiedad de que si nosotros tenemos exponente en el argumento, ese exponente baja a multiplicar al logaritmo. Entonces, ¿quién está de exponente aquí? El exponente es 2x menos 1. Entonces, todo el 2x menos 1 se baja a multiplicar al logaritmo. ¿Y qué nos queda? 2x menos 1, todo entre paréntesis, multiplicado por logaritmo de ¿quién? De 3, nada más. ¿Igual a quién? Al logaritmo de 7. Después, ¿qué se tiene? Se tiene que, aquí directamente lo ha llevado, ¿no ves? Aquí tenemos una multiplicación, entonces lo que está multiplicando, el log de 3 se va a ir a dividir al otro lado. Y va a quedar, ¿qué? 2x menos 1 igual al logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3. Después, ¿cuál sería el siguiente paso? El siguiente paso es ¿quién? Aquí tenemos 2 por x igual a ¿quién? Igual al logaritmo de 7 sobre el logaritmo de 3. Lo que está restando al otro lado se ha ido a sumar. Después, ¿qué tiene? El 2 está multiplicando al x, por tanto se va a ir a dividir y se obtiene esta parte, ¿no? Entonces aquí, después de este paso, para despejar el x, el 2 se va a ir a dividir y vamos a obtener estos términos, ¿no? Este cociente. Entonces ya desarrollando, poniendo en la calculadora este cociente de logaritmos y estas operaciones, obtenemos el valor de x, ¿no? En este caso el valor de x, 1,3856. ¿No? Entonces de ese modo podemos calcular también, podemos calcular el valor de diferentes variables cuando están involucradas en los exponentes. Bien, aquí tenemos un siguiente ejemplo donde también vemos ecuaciones con exponenciales, en este caso ya donde estamos viendo ya sumas, restas con variables en los exponentes. Entonces se nos puede presentar este tipo de casos también y podemos resolverlo también utilizando lo que es logaritmos, ¿ya? Pero en este caso, cuando se nos presentan este tipo de ecuaciones, lo primero que nosotros nos vamos a fijar es en los términos donde está la variable, ¿ya? En este caso, nos fijamos en quiénes. Nos vamos a fijar en este y en este. Y vamos a ver si nosotros podemos expresarlo, estos términos, como, como les digo, que podemos expresarlos estos términos como el término que tiene la incógnita x, es decir, el que tiene el exponente solo x, ¿sí? Que no me acuerdo perfecto, ¿sí? ¿Eso se refiere? ¿Sí, no? Si vamos a utilizar ecuaciones de segundo grado. O sea, a eso quiero llegar un poquito con esto. Ya, entonces, cuando ustedes vean que el que le está acompañando al exponente con variable puede expresarse ese mismo, pero en elevado al cuadrado, como en este caso, por decir, a ver, aquí se los voy a anotar. No, bueno, aquí está anotado, ¿verdad? Entonces aquí tienen el que le está acompañando, el que tiene la variable x como exponente es 3 a la x, ¿no ve? 3 a la x. El otro, en este caso, es 3 elevado a la 2x, pero este 3 elevado a la 2x podemos expresarlo como potencia con base 3 a la x. A ver, ¿cómo? Sabemos que esta multiplicación en la potencia puede expresarse como potencia de potencia. ¿Ve? Entonces, esto puede expresarse como 3 elevado a la x elevado al cuadrado. ¿Ve? 3 elevado a la x elevado al cuadrado.
Entonces, ahí lo anotamos de ese modo primero. Ya aquí está, como está aquí. 3 elevado a la x elevado al cuadrado menos 5 por 3 a la x más 6 igual a 0. Entonces, aquí ya vemos que estamos en una ecuación de segundo grado. Esto es como si fuera nuestra x o nuestra variable. Variable elevado al cuadrado menos 5 por variable más 6 igual a 0. ¿Ya ve? Entonces, ese tipo de ecuaciones nosotros podemos resolver. ¿Ya ve? Esto es como si tuviéramos una ecuación. A ver, vamos a denotar con otra. En realidad hacemos, ¿no?, un cambio de variable para no estar anotando así como lo que está aquí, pero igual está correcto. Entonces, el cambio de variable, no sé, podemos hacer a otra variable, a la y, digamos. Si y vale 3 a la x, entonces yo voy a tener 3 y al cuadrado menos 5 por y más 6 igual a 0. ¿No? Ya de aquí nosotros ya sabemos cómo factorizar este tipo de ecuaciones. ¿No? Entonces aquí ponemos y, buscamos dos números que multiplicados nos den 6 más 6 y sumados o restados nos den menos 5. En este caso, ¿qué números van a ser? Obviamente van a tener el mismo signo. El signo está determinado por este signo de aquí. Entonces, los dos van a tener el mismo signo. Dice menos, menos. ¿Y quiénes van a ser aquí? 3 y 2. ¿No ve? 3 por 2, 6. Y sumados me van a dar menos 5. Entonces, eso es lo que hace, ¿no? En esta parte, esto, el 3 a la x, lo maneja como si fuera variable y hace la factorización. Haciendo la factorización, obtiene que y menos 3, en este caso y lo hemos considerado 3 a la x, ¿no? 3 menos 3 a la x menos 3 multiplicado por ¿quién? 3 a la x menos 2 igual a 0. ¿No? Ya de aquí, ¿qué se tiene? Se tiene que o esto es igual a 0 o este es igual a 0. Entonces aquí hace esto, ¿no? Si 3 a la x menos 3 es igual a 0, obtiene un resultado. Y si, en el otro caso, si 3 a la x menos 2 es igual a 0, obtiene el otro caso. ¿No? Entonces, si 3 a la x menos 3 es igual a 0, ¿qué se obtiene? 3 a la x es igual a 3. ¿No? Entonces, aquí, ¿ustedes creen que hubiese sido necesario realizar toda esta aplicación de logaritmos? No. Aquí directamente podíamos deducir, ¿no ve? X igual a 1. Aquí, ya, entonces aquí ya tenemos. Claro, pueden aplicar logaritmos, sí, igual les va a salir, ¿no ve? Es el mismo resultado. Pero aquí nosotros ya conocemos. O sea, cuando ya vemos que conocemos, podemos aplicar lo que conocemos. ¿No ve? Aquí se supone que el 3 está elevado a la 1, entonces igualamos exponentes. Listo, me olvido de todo esto. Pero esto sí pueden realizarlo para verificar, pueden. Ya, entonces luego vamos al otro. Cuando 3 a la x menos 2 es igual a 0. Si 3 a la x menos 2 es igual a 0, vamos a tener 3 a la x igual a 2. Aquí podemos deducir algo. Directo logaritmo. Directo logaritmo, ¿no ve? Porque vemos que no están expresados en misma base, entonces está directo logaritmos. Aplicamos logaritmos y obtenemos una ecuación de primer grado, despejamos la variable y nos queda un resultado. ¿Ve? Entonces, las soluciones de la ecuación, o 1 o 0,6301 para la variable x. ¿No ve? Entonces eso. Siempre que nosotros nos topemos en el proceso con partes que ya conocemos, podemos aplicarlos directamente, ¿no? Como en este caso. Aquí ya podíamos haber deducido esto. ¿Sí? Y ese logaritmo, lo que está el logaritmo de 2 dividido entre logaritmo de 3, también se puede expresar como logaritmo de 3 de 2, algo así, ¿sí, no? Logaritmo de 3 de 2. Sí. Creo que hay una propiedad, no sé. Si lo volteáramos, Sí, sí. los argumentos quedarían como bases.
no Sí, con ya. El 3 sería base y el 2 sería el, ¿qué se llama? Lo base que, igual. sí. Sí, pueden utilizar las diferentes propiedades que se tienen para logaritmos, sí, pueden utilizarlo, ¿ya? Pero como les digo, no se compliquen, solamente quédense con las propiedades básicas. Todas las otras propiedades, sí, hay diferentes formulitas para logaritmos, hay. Ah, sí. Entonces, pueden utilizar también las diferentes formulitas que se tienen. Hay muchas, ya no es solo las que se ha presentado como propiedades básicas. Pueden utilizar, ¿ya? Entonces, si tienen formulitas, obviamente esas formulitas no es así por así, ¿no ve? Ha salido de un desarrollo, ha salido de la definición de utilizar propiedades básicas, entre otros. Si tienen alguna propiedad extra, pero que sea válida, pueden utilizarlo, chicos. Está bien. Bien, entonces de este ejercicio que rescatamos, cuando tenemos el que le está acompañando a la variable, podemos anotar s y otro de los términos como s elevado al cuadrado, podemos recurrir a utilizar propiedades, factorizaciones de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Como en este caso. Entonces, si se nos presentan en una ecuación, nosotros verificamos, ¿no? Cuando tenemos sumas, restas y tienen que ver con exponentes en las variables, verificamos esos términos donde están las variables. En este caso, hemos visto que 3 a la x puede expresarse también en la primera parte de esta suma-resta. Entonces, ese 3 a la x al cuadrado está aquí. 3 a la x al cuadrado está aquí y ya pues vemos que podemos utilizar resolución de ecuaciones de segundo grado, ¿no? Factorización de ecuaciones de segundo grado. Y gracias a ello obtenemos el resultado. Bien, tenemos ahora un ejemplito más con lo que es aplicación de logaritmos, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, estamos viendo ya el ¿no? La variable ya sabemos que sabemos su valor, sabemos que está relacionado con el logaritmo natural. Entonces, seguramente en la resolución, pues, vamos a tener que aplicar logaritmos naturales. ¿No ve? Y la propiedad más importante del logaritmo natural de eso. ¿No ve? Eso. Bien. ¿Qué más? Entonces, para esta ecuación, ya tenemos, nos da este cociente igualado a 3 y nos pide hallar la variable y. Entonces, lo primero que hacemos es intentar anotar esta ecuación más simple, ¿no? Más simple es simplemente anotar, no tener este cociente, ¿no? Para ello, simplemente lo que está dividiendo ha ido a multiplicar al otro lado y obtiene esta ecuación. De donde siempre, ¿no? Cuando solamente tenemos una variable, ya hemos dicho, llevamos siempre la variable a un lado de la igualdad y los números al otro lado. Entonces, en este caso, tiene que 2 elevado a la 2, perdón, e elevado a la 2y, lo que está sumando al otro lado va a ir a restar, menos 3 elevado a la 2y igual a lo que está sumando al otro lado se ha ido a restar, igual a menos 4. De donde aquí ya tiene suma de términos semejantes, ¿no? El término semejante es e a la 2y. Entonces, suma de coeficientes. 1 menos 3, menos 2. Parte literal, e a la 2y, igual a menos 4. Después, aquí para obtener esto, simplemente divide todo entre menos 2, ¿no? Porque ve que el menos 2, múltiplo de menos 2, menos 4 múltiplo de menos 2, entonces se puede simplificar esta ecuación, ¿no? Dividiendo todo entre menos 2, tanto a la primera y segunda parte de la igualdad, tenemos e elevado a la 2y igual a 2, nada más. Entonces, aquí ya tenemos, ¿no? Vemos que no podemos anotar de ninguna manera como mismas bases
y ya, pues directamente. Si no podemos anotar como mismas bases y sabemos que queremos despejar incógnitas de exponentes, entonces directo aplicamos logaritmos. En este caso, vamos a aplicar logaritmo natural. Entonces, para aplicar logaritmos, siempre a ambos lados de la igualdad. Entonces, aquí tenemos logaritmo natural de e elevado a la 2y igual a ¿quién? Logaritmo natural de 2. Propiedades de ver exponentes en el argumento. Entonces, el exponente baja a multiplicar al logaritmo natural, ¿no? Como en este caso, 2 por y, logaritmo natural de e, igual a logaritmo natural de 2. ¿Y qué sabemos? Sabemos que el logaritmo natural de e no es más que 1 y hacemos ese reemplazo. Reemplazando logaritmo natural de e igual a 1, tenemos 2y igual a logaritmo natural de 2. Despejando la variable y, tenemos que y es igual a logaritmo natural de 2 sobre 2. Aplicando nuevamente, ¿no?, la propiedad de que lo que multiplica al logaritmo puede ir también como exponente, ¿ve? Si el exponente baja a multiplicar, entonces este que está multiplicando puede subir como exponente. Entonces, subiendo como exponente, aquí tiene logaritmo natural de ¿quién? De 2 elevado a la 1 medio, pero eso no es más que raíz de 2, ¿no? Entonces, en este caso, la solución para la variable y es logaritmo natural de raíz cuadrada de 2. Entonces, vemos, ¿no?, las diferentes aplicaciones de lo que es y las diferentes relaciones cuando estamos trabajando con ecuaciones con logaritmos, con ecuaciones con exponenciales, ¿no? Y están muy relacionadas y dependiendo al el proceso que sigamos en la resolución, vemos cuál es el más adecuado, ¿no? Entonces, siempre considerando para las exponenciales estos dos argumentos que hemos puesto aquí, ¿no?, que se está enunciando. Bien, eso entonces sería con relación a lo que es los ejemplos más relevantes para la resolución de los diferentes ejercicios que incluso tienen planteados en su texto, ¿no? Entonces vuelvo a recalcar solo para esta partecita. Una pregunta, por favor. ¿Sí? En el último ejemplo, ¿por qué el logaritmo natural no está dentro de la raíz? ¿Aquí? Sí. Bien, entonces, a ver, aquí sí te lo vamos a desglosar un poquito. Entonces, esto es y igual a, ¿quién? Logaritmo natural de ¿quién? Este que está multiplicando el logaritmo sube como exponente para el 2. ¿Ve? El argumento en este caso es 2. Entonces, este que está multiplicando al logaritmo sube como exponente. Entonces, sube solamente al 2. Y de aquí, ¿qué tiene? Y igual a logaritmo natural de ¿quién? Raíz cuadrada de 2. Por eso es. Porque cuando nosotros tenemos de la propiedad, ¿no ve? En general, ¿qué sabemos? Si tenemos el logaritmo o logaritmo natural, en este caso vamos a ver para logaritmo natural, de un determinado número elevado a una potencia. ¿Ya? Entonces aquí, este logaritmo natural es de todo este argumento. En el argumento está todo esto. Entonces, eso es igual a la potencia baja y el logaritmo natural se queda con el argumento en este caso. Entonces, cuando decimos que la potencia va a subir, sube, sí, pero al argumento nomás. No sube como potencia de todo el logaritmo. Entonces, si vemos multiplicación de un determinado número por logaritmo de algo, entonces ese número sube, sí, como potencia, pero solo dentro del logaritmo, como en este caso, ¿no ve? Teníamos un medio, entonces ese un medio ha subido como potencia,
pero no a todo el logaritmo de 2, sino a lo que está dentro del logaritmo, al argumento. En este caso el argumento es 2. Entonces ese 1/2 va a subir como potencia para el 2. Logaritmo natural de 2 elevado al 1/2. Y eso no es más que el logaritmo natural de raíz de 2. Bueno, gracias, Inge. De nada. Bien, entonces antes de ver ejemplitos de aplicación de lo que son las funciones logarítmicas y exponenciales, vamos a... Bueno, en realidad ya se ha aclarado, ¿no? Esta parte está bien. Entonces, vemos que podemos utilizar lo que es la... podemos utilizar las funciones logarítmicas, exponenciales, en diferentes problemas de aplicación, ¿ya? Entonces, generalmente los problemas de aplicación que tienen que ver con logaritmos exponenciales son en la utilización de diferentes modelos matemáticos para diferentes áreas, ¿ya? Para economía, química, no sé, otras ramas también se puede aplicar lo que son modelos matemáticos que implican exponenciales, logaritmos, entre otros. Ya, por ejemplo, tenemos modelos matemáticos relacionados con el crecimiento poblacional, ¿ya? Entonces, tenemos esta aplicación de la parte de logaritmos, ¿ya? Entonces, tenemos ya fórmulas en algunos casos determinadas y en algunos casos que el problema mismo nos determina una fórmula que obviamente, como estamos en este tema, tiene que ver con logaritmos exponenciales. Y entonces, entre una de las aplicaciones de lo que son logaritmos exponenciales tenemos que tiene que ver con el crecimiento poblacional. ¿Ya? Entonces dice que hay un modelo matemático para el crecimiento poblacional. ¿Qué modelo es ese? Es expresado mediante esta fórmula. Dice que n es igual a n sub 0 por e elevado a la k por t. Ese es el modelo matemático para el crecimiento poblacional, donde nos deberían de dar siempre en el problemita conocidos estos datos. Bueno, algunos de esos datos. Entonces, ¿qué es esta n? Esta n nos está diciendo representa el número de habitantes de una población en un determinado tiempo t. ¿Qué es n0? n0 dice que es el número de habitantes en una población inicial, es decir, cuando t vale 0, n0 va a representar el número de habitantes en ese instante, en el tiempo inicial. K es una constante, dependerá ya de diferentes problemas. Y t, la variable t, en este caso representa el tiempo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros podemos verificar si realmente esto podemos verificar. De primera instancia podemos verificar si realmente en T0 nos da una población N0. Entonces, aquí nos está diciendo este modelito, esta fórmula nos está diciendo, para determinados tiempos tienes una determinada población. Entonces, en un tiempo, no sé si T está en años, entonces podemos nosotros tener en T igual a 1, en T igual a un año, ¿cuántos habitantes habrá? Ya dependiendo del problema. El que ahorita sí podemos determinar y verificar es que de verdad en el tiempo 0 nos salga una población de N0. Entonces, cuando nosotros queremos verificar en determinados tiempos cuánta población hay, simplemente reemplazamos el valor del tiempo. En este caso, nosotros vamos a verificar esta parte. Entonces, si t es igual a 0, ¿cuánto valdrá nuestra población? Queremos verificar nomás que de verdad nos salga N0. Entonces, si t vale 0,
dice que nosotros vamos a tener una población n igual a n0 multiplicado por e elevado a la k por ¿quién? Estoy diciendo que te vale 0. Entonces aquí voy a tener k por 0. Entonces tengo n igual a n0 por ¿quién? E elevado a la k por 0. K por 0, ¿cuánto es? 0. E elevado a la 0 vale 1. Entonces aquí multiplicado por 1 que me va a dar lo mismo, ¿no? Entonces realmente se verifica que en tiempo igual a 0 la población había sido n0. Es lo único de entrada que podemos verificar. Ya después en diferentes otros problemas nos van a dar estas constantes. Puede que nos dé k, puede que nos dé n0 y nosotros vamos a poder hallar las diferentes cosas que nos piden. ¿Ya? Pero de entrada esto estoy remarcando más que todo porque tienen entre sus problemitas aplicación de este modelo matemático. ¿Ya? Entre los problemas presentados en su banco de preguntas tienen esta aplicación. Bien, entonces, una de las aplicaciones, crecimiento poblacional. Otra de las aplicaciones donde vemos que están involucrados logaritmos es en sismología. Entonces nos dan, ¿no? Dice, en sismología los logaritmos son empleados para calcular la intensidad de un sismo por medio del siguiente modelo matemático, ¿no? Entonces nos dice, nos da, ¿no? IR es igual al logaritmo de A sobre T. Y nos está diciendo que IR va a representar la intensidad del sismo. El A va a representar la amplitud expresada en micrómetros y el T va a expresar el periodo, ¿no? Que generalmente aquí lo expresan en tiempos, segundos que dura una oscilación, ¿no? Un movimiento. Entonces, igual dependiendo del problema, nos van a dar diferentes datos para nosotros reemplazar y poder hallar lo que nos pidan, ¿no? También, ¿sí? ¿Esta es una fórmula o solo son, digamos, cuando nos dan datos, una pregunta nomás? No, estos ya son modelos matemáticos dados. Ahí ya Nos está. dan, no es una fórmula que nos tenemos que memorizar, simplemente son las que, digamos, nos dan fórmulas en el que se llama en las preguntas, ¿no ves eso? ¿Eso quiere decir? No, es O que sea, estos ya son modelos dados. Entonces, sí, cuando vos te van a decir, determina, por ejemplo aquí, determina el crecimiento poblacional de una bacteria, que vamos a ver más adelante, de una bacteria dado que su población inicial es tanto y queremos saber en tanto tiempo cuántas bacterias va a tener. Entonces, ahí no te da la fórmula, pero tú ya sabes qué fórmula utilizar para crecimiento poblacional. Esta. Cuando hablas de crecimiento poblacional, esta es la fórmula que vas a utilizar. ¿Ya? Siempre y cuando no te den ya la fórmula. A veces, de diferentes análisis, se deduce otro tipo de fórmulas para crecimiento poblacional. Si en el caso no te dan la fórmula, tú utilizas esta. ¿Ya? En el caso de que en el problema no les den la fórmula, no les den el modelo matemático en fórmula, entonces ustedes recurren a estas fórmulas que ya están generalizadas. Y como les digo, no ve que esta partecita va a estar en sus problemas, entonces vamos a verlo en ejemplo para esta parte. ¿Ya? Pero no es solo la única aplicación de la parte de exponenciales logaritmos. También vemos en sismología, en química, y si ustedes van a ver su texto, hay más áreas donde se aplican lo que son modelos matemáticos que tienen que ver con logaritmos exponenciales. ¿Ya? Entonces, si el problema está relacionado con cualquiera de estos modelos y no les dan el modelo, ustedes utilizan el que tienen. Entonces, como ejemplo tenemos esto. Ya les dice el modelo, aquí tenemos el primer ejemplo.
El modelo matemático que rige el crecimiento de una población es, y ya les está dando la formulita. Él ya les está planteando ya la fórmula, ¿no? Entonces, obviamente tiene mucha relación con esto, solo que ya les está dando la fórmula para el crecimiento poblacional. Les está diciendo, esto es el modelito que tienen que utilizar. Este modelito es el que está determinando el crecimiento de la población. Entonces, les pregunta, ¿cuál es calcular el número de habitantes que habrá en 20 años? Entonces, aquí ya saben ustedes qué era esta n, ¿no ve? La n siempre representa el número de habitantes. Entonces, ¿qué tenemos? Para determinados tiempos, nosotros vamos a tener número de habitantes. Por ejemplo, ¿en cuántos habitantes estamos empezando? En t igual a 0. Si t igual a 0, reemplazando aquí, vamos a tener e a la 0, 1. Entonces, si estamos comenzando, estaríamos comenzando con ¿cuántos habitantes? En este caso, para este ejemplo. Su número inicial de habitantes, ¿cuánto es? En t igual a 0 tenemos 3.500 habitantes. En t igual a, si estamos expresando t en años, en t igual a 1 año, ¿cuántos habitantes tendremos? Entonces vamos a reemplazar. En t igual a 1 año, en un año vamos a tener 3.500 por e elevado a la 0,025 por 1. Calculamos ese valor y ese valor va a ser el número de habitantes en un año. En este caso, lo que nos está pidiendo calcular es el número de habitantes que existirá en 20 años. Entonces, nos está diciendo, en vez de t, reemplaza 20. Entonces, reemplazamos, se sustituye el valor de t igual a 20 en la fórmula. Entonces, tiene 3.500 multiplicado por e elevado a la 0,025 multiplicado por ¿quién? Por t, pero t vale 20. Entonces, tiene que, haciendo la multiplicación de esos exponentes, 0,5, y tiene 3.500 por e elevado a la 0,5, que le da un total de 5.770,52, pero obviamente esto es una aproximación, ¿no ven? No podemos hablar de número de habitantes considerando decimales. Entonces, puede hacer una aproximación al entero, a un entero, ¿no? Entonces, en este caso, hace la aproximación considerando solamente el entero en este caso, ¿no? Entonces, en 20 años va a haber aproximadamente, ¿cuántos dice? 5.770 habitantes. Sin embargo, tal vez aquí también se puede considerar 5.771, ¿no ve? Porque hacer perder nomás así decimales no es, ¿no ve? Saben que cuando perdemos decimales siempre recurrimos a lo que es el redondeo. Y tenemos que, si utilizamos redondeo a enteros de esta cifra con decimales, tendríamos que 5.770 o 5.771. Utilizando la regla de redondeo que conocemos, redondeando esta cifra a que es igual. Quiero redondear a enteros. Uno. 5.771. ¿No ven? Entonces, puede ser la respuesta también que un aproximado es 5.771, ¿no? Pero como estamos hablando de aproximaciones, no vemos mucho la diferencia. Y esto, ¿por qué estamos aproximando? Porque vuelvo a recalcar, cuando hablamos de número de habitantes, no hablamos en decimales. ¿No ven? No decimos hay 1,4 habitantes. No hay eso. Hay números enteros de habitantes. Inge, ¿Sí? el 0,5 lo bajo a multiplicar aplicando el logaritmo natural, ¿no? ¿O cómo saco ese resultado?
No, esto aquí simplemente son operaciones. Aquí solamente está viendo exponenciales nada más. Ve, aquí tienes n igual a 3500 por e elevado a ¿quién? 0,025 por ¿quién? Por t decía aquí, ¿no ve? En vez de t hemos reemplazado el 20. Y 0,025 por 20 da 0,5. Entonces aquí esto es n igual a 3500 multiplicado por e elevado a la 0,5, que es el resultado de esta multiplicación. Después, para obtener este valor que ha hecho, ha multiplicado 3500 por e elevado a la 0,5. Entonces ya hemos visto, ¿no? Utilizamos logaritmos siempre y cuando querramos despejar cosas que están en el exponente. Pero aquí no hay, ¿no? No queremos despejar nada del exponente. Entonces, en este ejemplo, como les digo, nos está dando ya el modelito. Nos está dando el modelo con los datos. Aquí la población inicial, la constante K que se ha visto, ya nos está dando. ¿No? Entonces, aquí nos da y simplemente para nosotros calcular, reemplazamos diferentes valores que nos piden. En este caso, sabemos que el crecimiento poblacional es esta formulita, nos ha dado ya. Entonces, para calcular la población en determinados años, simplemente reemplazamos los años en vez de t. En 5 años va a haber, pues, 3500 por e elevado a la 0,025 por 5. En 1000 años habrá 3500 por e elevado a la 0,025 por 1000. ¿Ve? Entonces, así. Esto es uno de los más simples. ¿No? Simplemente es reemplazar el valor del año en el que queremos calcular la población. En que el número Euler, ¿con cuántos decimales se lo toma principalmente? Es dependiendo, ya dependiendo en qué lo vas a utilizar. Se puede trabajar con 2, con 4, pero si tú trabajas con tu calculadora, ahí, ¿no? Directamente puedes anotar el E, anotas el E y ya su valor obviamente te va a dar ahí con 9, 8 decimales, depende de la calculadora, no sé, pero como ya hay, como para el PIN, ¿no ve? En la calculadora ya tenemos una tecla que nos da ese valor, entonces ya no utilizas el valor aquí reemplazando el valor de E 2, tantos, no. Simplemente utilizas el valor de E de la calculadora. Entonces tienen, ¿no ve? En sus calculadoras científicas ya una teclita con esta variable, con la E. Entonces directamente tú utilizas 3500, agarras la teclita E y lo elevas a la 0,5 y obtienes el resultado. Entonces no es necesario que vean con cuántos decimales vamos a trabajar del E. Ok, gracias, Inge. De nada. Bien. Para finalizar este último ejemplo. Entonces tenemos en este caso igual, considerando la aplicación poblacional para el crecimiento poblacional. Ya entonces, ¿qué nos dice? En un cultivo de laboratorio de bacterias, en un cultivo de laboratorio, las bacterias aumentaron de una población inicial de 480 a 1200 en 5 horas, dice. ¿Cuánto tardará la población en aumentar a 8000? Eso nos está preguntando. Entonces, verificamos primero los datos. Población inicial, ya sabemos, siempre nos vamos a recordar de estas cositas. ¿Ya? Población inicial N0, constante K, tiempo T, N número de habitantes. En este caso, el número de habitantes es el número de bacterias. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos, dice población inicial de 480. Ah, ya, entonces ahí ya me doy cuenta que esta es mi población inicial. Después, ¿qué nos dice? Ha aumentado a 1200 en 5 horas. Ah, entonces la población que nosotros nos recordamos de nuestro modelito, como no nos están dando, entonces agarramos
el modelito en general. Aquí está. Ese es nuestro modelito que si no nos dan, utilizamos. Entonces, lo primero tengo el N0. ¿Lo ve? El N0 tengo la población en 5 horas y me pide cuánto tiempo tardará para que la población aumente hasta 8.000. Entonces, lo primero, en mi ecuación del modelito general que tengo, voy a reemplazar el dato que ya me da de inicial. Entonces reemplazo, voy y tengo que n es igual a n sub 0 multiplicado por e a la kt. Entonces esto va a ser igual a ¿qué? En primera instancia, esto debería de ser igual a n en primera instancia es igual a n igual a 480 multiplicado por e a la k por t. Eso es el modelito en inicio. Después, ¿qué nos dice? Después nos dice que en 5 horas va a tener 1.200 de bacterias. Es decir, si nosotros reemplazamos en vez de K5, vamos a obtener población de 1.200. Porque este N nos está dando la población en cualquier tiempo. Entonces, en 5 horas vamos a tener 1.200 de población. Es decir, en este modelito aquí que tengo aquí abajo, reemplazo. Si K vale 5, voy a obtener ¿cuánto? 1.200 de población. Entonces tengo en T igual a 5, voy a tener 1.200 de población. Reemplazo. 1.200 igual a 480 multiplicado por E elevado a la K por 5. Porque eso me está diciendo. Entonces, esta segunda parte es de estos datos. Esto es con esos datos. 1.200 de población voy a tener en 5 horas. Es decir, 1.200 voy a tener que va a ser igual a 480 multiplicado por E elevado a la K por 5. ¿Y esto para qué? Porque nosotros aquí queremos determinar números de poblaciones, pero esta K no sabemos quién será. Queremos saber, queremos nosotros tener una formulita que no tenga que ver nada con K. Para ello son estos datos. Reemplazando, vamos a obtener nosotros el valor de K. Ahí sí vamos a utilizar logaritmos. ¿Por qué? Porque tenemos una variable que queremos hallar en el exponente. Entonces, se realiza, ¿no? Entonces, ¿aquí qué tiene? 1.200, lo que está multiplicando ha ido a dividir, 480. Igual a E a la 5K. Entonces, E a la 5K va a ser igual a 2,5 de este cociente. Aquí ya nosotros sabemos, vemos que no podemos expresar como misma base esta ecuación. Entonces, ¿qué hacemos? Recurrimos a logaritmos, pero como estamos viendo E, recurrimos a logaritmos naturales. Entonces, aplicamos logaritmo natural. Logaritmo natural para esta parte de la igualdad igual a logaritmo natural para esta parte de la igualdad. Y tenemos lo siguiente, logaritmo natural de E a la 5K igual a logaritmo natural de 2,5. Muy bien, ahí aplicando propiedades de logaritmos. Tenemos exponente en el argumento, entonces baja como multiplicación por el logaritmo natural. Entonces, ¿aquí qué tenemos? 5 por K multiplicado por logaritmo natural de E igual a logaritmo natural de 2,5. Despejando K, lo que está multiplicando va a ir a dividir. Entonces, aquí tiene que, en inicio, logaritmo natural de E vale 1 y tiene 5K igual a logaritmo natural de 2,5. K entonces es igual a logaritmo natural de 2,5 dividido entre 5, que nos da un valor de 0,183 para K. Entonces, ahí ya vamos a tener nosotros nuestra ecuación. Bueno, ya vamos a hallar la variable K. Conocemos la variable N. Entonces, nuestra ecuación
nuestra ecuación para la población, ¿en qué se ha convertido? La población en cualquier tiempo dice que va a ser igual a 480 multiplicado por E elevado a ¿quién? K, ¿cuánto vale? Ya hemos deducido. Aquí está, K vale 0,183 por T. ¿Lo ve? Entonces, ya hemos deducido la formulita para la población en cualquier tiempo. Hemos deducido la población para cualquier tiempo. Entonces, esto nos va a dar el número, lo voy a poner directo así, población en cualquier tiempo. Bien, entonces, teniendo ya eso, o sea, todo este paso se ha hecho solamente para tener esa formulita de la población en cualquier tiempo. Eso es lo que nos va a permitir determinar nuestra pregunta. Nos dice, ¿cuánto va a tardar para que la población sea 8,000? Entonces, nosotros vamos a ver, nuestra incógnita va a ser hallar el tiempo para que la población sea 8,000. Entonces, ¿qué vamos a reemplazar? Si sabemos que esta ecuación nos da el número de la población en cualquier tiempo, nosotros queremos saber cuándo van a tener 8,000 bacterias, cuándo va a haber 8,000 bacterias. Entonces, reemplazamos. Vamos a tener 8,000 bacterias en un tiempo que nosotros no conocemos. Entonces, reemplazamos. 8,000 va a ser igual a ¿qué? 480 por E a la 0,183 por T. Eso es nuestra ecuación para hallar lo que nos están pidiendo. Entonces, queremos saber el tiempo para que tengamos 8,000 bacterias. Entonces, aquí de esta ecuación ya vemos que tenemos una variable y tenemos que despejar esa variable. Pero nuestra variable está en los exponentes. Eso nos conduce, pues, a utilizar logaritmos otra vez. Entonces, vamos, ¿no? Tenemos lo primero, lo que está multiplicando va a irse a dividir y vamos a tener 8,000 entre 480 igual a E elevado a la 0,183 por T. Entonces, nuevamente, vemos que aquí está involucrado E, por tanto, utilizamos logaritmos naturales. Entonces, aplicamos logaritmos naturales tanto para esta parte como para esta parte de la igualdad y obtenemos que logaritmo natural de este cociente igual a logaritmo natural de E elevado a la 0,183 por T. Aquí tenemos logaritmo del cociente nada más y multiplicado por ¿quién? Entonces, aquí en esta parte sabemos que este exponente, 0,183 por T, va a bajar. ¿Ve? Va a bajar a multiplicar al logaritmo natural de E, pero el logaritmo natural de E es 1, por tanto, nos queda solamente 0,183 por T. Aquí ya tenemos una ecuación de primer grado con una variable, despejamos T. Despejando T, simplemente, ¿qué hacemos? Llevamos lo que está multiplicando a dividir y obtenemos el valor de T, resultado de ese cociente. En este caso, dice que el valor de T nos va a dar 15,37. ¿No? Entonces, nuevamente aquí vemos decimales, ¿no ve? Pero para el tiempo. Entonces, en tiempo, claro que podemos considerar decimales. ¿No ve? En tiempo sí podemos hablar de decimales, no necesitamos redondear entero ni nada. Entonces, vemos, pues, en tiempo igual a 15,37 horas, dice que vamos a tener 8,000 habitantes. Ese es nuestro resultado. Si lo queremos expresar esas horas considerando minutos, segundos, se tiene que esas 15,37 horas no es más que 15 horas, 22 minutos, 12 segundos. ¿No ve? Entonces dice que en ese tiempo que hemos hallado, vamos a tener 8,000 bacterias. ¿No ve? Entonces de 480 han subido a 8,000. ¿En qué tiempo? En 15 horas y 15,37 horas. ¿No? Entonces, de ese modo. Entonces, como
como muy bien ven aquí en este ejercicio, en este problema, de inicio no nos ha dado la fórmula. ¿Ve? No nos ha dicho este es el modelo matemático de tal cosa. Pero como no está, vemos que está hablando de crecimiento poblacional, nosotros ya sabemos cuál es la fórmula. Entonces agarramos la fórmula y lo primero hacemos el reemplace de datos que conocemos, que nos están dando, como en este caso población inicial ya nos ha dado, entonces reemplazamos. Después, para ver que necesitamos encontrar uno de los valores más aquí, que en este caso es esta constante que debería de darnos, tenemos que utilizar los datos que nos está dando el problema, ¿no? Porque cuando nos dan en un problema, siempre tenemos que tener el N0 y el K. El N0 y el K tenemos que tener. ¿Ve? Entonces, en este caso, el N0 ya nos han dado, pero el K no nos han dado, pero sí nos han dado datos para hallar el K, como en este caso. ¿Lo ve? Para hallar el K nos ha dado la población y las horas de esa población. Hemos reemplazado en la ecuación y hemos obtenido el valor de K. Una vez obtenido el valor de K, ya hemos obtenido la ecuación de la población en cualquier tiempo. Entonces, N0 y K dados, ya podemos nosotros ver la ecuación de la población en cualquier tiempo. En tiempo 1 reemplazamos 1 y tenemos la población. En tiempo 2 reemplazamos 2, tenemos la población. Y así sucesivamente. En un tiempo, bueno, en este caso nos pedía calcular el tiempo para una determinada población. Entonces ya calculamos cómo reemplazamos la determinada población en vez de n y allá calculamos el tiempo para llegar a esa población. Eso. Bien, entonces chicos, con eso estaríamos concluyendo la parte de el tercer tema para su segundo parcial, ¿no? Entonces, todos los ejercicios que están presentados en su banco de preguntas son relacionados con todos los ejemplos que se ha visto. Los ejercicios pueden ser resueltos considerando las propiedades que se han visto, tanto de la primera parte de lo que hemos visto. En primero hemos visto en con ustedes, 3 temas se ha visto, ¿no? Para el segundo parcial. Este es el último tema, con eso se ha concluido y vuelvo a recalcar todo lo que se ha visto de ejemplos, de repaso de teoría, que ustedes yo sé que ya conocían, sirve de base para la resolución de los diferentes ejercicios que tenemos en el texto, ¿ya? Entonces, hay que agarrar no solamente el banco de preguntas, sino el texto. Todos los ejercicios del texto están relacionados con todos los ejemplos que se ha visto, con algunos ejercicios que tal vez se ha resuelto. Todo está relacionado con todo lo que hemos visto. No hay nada que esté en los ejercicios que no hayamos tocado. ¿Sí? Y en el banco de preguntas, en el Classroom están, ¿no? Sí. Lo que dice material nuevo, ejercicios propuestos para practicar, ¿eso es? Eso es, justamente, a ver, ahorita vamos a entrar para ver, ¿no? Que realmente está. Entonces tenemos, ¿no? El Classroom, ustedes van, ahí están todas las publicaciones, pero ustedes donde tienen que ir es a trabajo de clase. En trabajo de clase está todo el material que se ha abordado. En este caso, vemos, está ordenado por temáticas. En la temática 1 tenemos clases, y en cada clase está su respectivo video y su respectivo PDF. En este caso, para el segundo parcial, se ha visto desde potenciación y radicación. Ahí están sus clases, sus PDFs en cada uno. Entonces, si ustedes entran, se tiene las clases. Bueno, aquí el del 10, no sé qué ha pasado, que no está porque está sin su clase, ¿no? Todos deberían de estar, pero déjenme revisar qué bien que hemos entrado, porque de esta clase del 10 de julio no está, ¿no? Solo está el PDF.
Eso lo voy a revisar, porque tiene que ser así de toditos. Por ejemplo, del 8 de julio está su clase y está su PDF. De aquí debería de estar lo mismo, no sé qué ha pasado, voy a revisarlo. De la clase del 12 de julio hasta su PDF, está su video. Y luego hemos visto ecuaciones de segundo grado y lo propio están ahí. Su video, su PDF. Su video, su PDF. Su video, su PDF. Después, lo anterior, el día lunes que hemos visto, también está cargado su PDF y su video. Entonces, de hoy también se cargará. Y aquí en ejercicios de estudio segundo parcial, que está en la última parte, están sus ejercicios para practicar. Ahí está lo que es todo su banco de preguntas. ¿No ve? Entonces, hasta hoy, hasta con todo lo que hemos visto hasta el día de hoy, tendrían que ser capaces de desarrollar cualquiera de los ejercicios. Cualquiera. Todito tienen que desarrollar. Inge, ¿Sí? si resuelvo todito esa propuesta, yo creo que estaría bien, yo creo, ¿no? Que estaría nivelado, ¿sí, no? Sí, te va a ir muy bien en el examen porque este banco de preguntas es para que ustedes practiquen, ¿no? No les estamos diciendo que vamos a sacar de aquí las preguntas. De hecho, las preguntas van a salir del texto. No va a haber preguntas que no estén en el texto. Y estas preguntas que están anotadas aquí son sacadas del texto. Entonces, hay la probabilidad de que alguno se repita de aquí. Puede ser, a ver, como en su primer parcial, seguramente ha habido algún ejercicio que de su banco de preguntas ha salido. ¿Puede haber esa posibilidad, esa probabilidad? Sí, puede haber. Pero si ustedes resuelven todo esto, cualquier ejercicio que tengan en el texto también lo van a poder resolver. ¿Ya? Entonces, de inicio, pueden comenzar, no, de hecho ya deberían de estar por más de la mitad. ¿Ya? Porque solo nos faltaba ver la última parte de logaritmos que hoy se ha concluido. Entonces, el día viernes, netamente, yo quiero que hagamos ejercicios, tal vez algunas dudas que tienen. ¿Ya? Entonces, hoy hemos concluido. ¿Y por qué he decidido de que así avancemos un poco rápido de la conclusión de las temáticas, ejemplos y todo, para que ustedes tengan tiempo para el examen, ¿no ve? Para no estar avanzando sigue temática el día viernes. Entonces, el día viernes vamos a reforzar algunas partes tal vez que, que les ha quedado dudas, vamos a ver ejercicios tanto de este texto, perdón, de este banco de preguntas como del texto que tienen, esto a fin de que ustedes puedan rendir un buen examen, ¿ya? Entonces, nosotros ya tenemos un poco los resultados de cómo les ha ido a los diferentes grupos. Ya no quiero decir que les ha ido mal, pero tienen que esmerarse más, chicos, ¿ya? Yo confío en ustedes. Ya no queda mucho tiempo para que culminen este curso. Entonces, dedíquense primero, vean bien en qué ambiente de estudio van a estudiar bien, concentrados, eso busquen. Ustedes ya se conocen, ya saben cómo son, qué técnicas, qué estrategias van a utilizar para estudiar, qué estrategias han utilizado en el primer parcial y les ha resultado bien, cuál les ha resultado mejor para tener buenos alcances. Si es que las estrategias que han utilizado no les ha dado buenos resultados, cambien, pues ya se conocen. Ustedes en estrategias de aprendizaje están viendo igual esa parte. Tienen que analizarse primero ustedes mismos, buscar un buen ambiente de estudio, utilizar diferentes herramientas que tienen para ver sus aprendizajes, pueden utilizar herramientas virtuales y entre otros, ¿no ve? Entonces, lo primero, ustedes concéntrense biencito para sus diferentes asignaturas. Entonces, en esta asignatura yo sé que tienen que esmerarse más, tal vez los resultados no han sido tan favorecedores, pero chicos, hay un 70% todavía que queda. Aprovechen al máximo. 70 puntos es harto. Ya ahorita en este segundo parcial van a jugarse 30 puntos. El material para este segundo parcial yo creo que lo van a desarrollar bien, ya van a poder realizar los ejercicios. Pero por eso el día viernes
vamos a ver un poquito más de dudas, aclaraciones, ejercicios, entre otros, ¿ya? Pero si ustedes no practican, si ustedes no resuelven ejercicios, no vamos a tener buenos resultados. Chicos, yo confío en ustedes. Entonces, pónganse las pilas, olvídense, déjense de sus problemas, háganlo a un ladito por este tiempito que falta, que no es mucho. Olvídense de su alrededor, concéntrense en ustedes porque es su futuro. ¿Ya? Si no van a entrar al profe, si no van a aprobar, o sea, no hay, pues, no, chicos, tienen que pensar positivo, aprobar, para aprobar tienen que tener, pues, por detrás un esfuerzo, ¿no ve? Hoy, de acuerdo a nuestro esfuerzo, vamos a tener nuestra recompensa. Ya cuando estén ustedes dentro de la universidad, se van a dar cuenta que haber tomado este curso es favorable, ya van a poder desempeñarse mejor académicamente e incluso a los más destacados, yo sé que van a poder, incluso al año ya van a poder ser auxiliares. Ya saben, ¿no? En la universidad, cuando entramos, hay diferentes trabajos que se puede realizar como estudiante. Uno de ellos es ser auxiliares. Entonces, ustedes, este semestre que viene, van a entrar a primer semestre. Una vez que concluyan sus asignaturas de primer semestre, ya pueden dar diferentes exámenes para ser auxiliares de diferentes asignaturas de primer semestre, en este caso, porque van a entrar a primero. Después, siendo auxiliares, obviamente es un beneficio en parte personal, ¿no? Porque solidificamos nuestros conocimientos, ayudamos a otras personas y otro. Pero aparte nos pagan, ¿ya? Entonces nos van a pagar para los que van a ser auxiliares, les van a pagar cada mes y eso. ¿Ya? ¿Sí, William? Buenos días, ingeniera. Disculpe una consulta. Si en determinado caso, digamos, tengo todas mis materias aprobadas excepto una, reprueba el curso, ingeniera, disculpe. Sí, hasta el momento tenemos ese dato de que sí o sí tienen que aprobar todas las asignaturas que se les está impartiendo. Ya por eso yo siempre les digo, ocúpense siempre de todas las asignaturas. No dejen de lado alguna. Tienen que aprobar todas. Esa es la información que tenemos. ¿Ya? Es para entrar al profe tienen que aprobar todas las asignaturas. Entonces, ustedes ya saben en qué asignaturas están un poquito mal, entonces dediquen más tiempo a ello. Sacrifíquense, chicos. Hay que sacrificarse. Es corto el tiempo que nos queda. Nos sacrificaremos, daremos al 100 de nosotros y van a ver que va a tener buenos resultados. Pero si nos vamos a dejar, nos vamos a desesperar, nos vamos a preocupar y no vamos a poder concentrarnos. Ahorita es tiempo, ahorita organicen bien sus tiempos, busquen un buen ambiente de estudio, olvídense de sus problemas, tengan mente positiva y a darle duro, chicos. Es corto tiempo, sé que lo van a lograr, pero tienen que esmerarse, practicar, no descansar. Ni 2 semanas no falta para terminar el curso. Sacrifíquense en este tiempito. ¿Ya? Entonces yo, de verdad, yo les deseo que puedan tener muy buenos resultados, no solo aprobar, ¿no ve? Tener buenos resultados para poder ingresar. Bien, Muchas gracias. chicos. Entonces, vamos a quedar aquí y continuamos con algunas cosas más el día viernes, ¿ya? Entonces, ya tienen todo el material para resolver su práctica. ¿Sí, Cintia? Disculpa una pregunta. ¿El examen será el sábado y el domingo como lo fue en el primer parcial? Sí, ¿A la sí, misma hora, misma aula o habrá algún cambio? Los horarios, yo me imagino que van a ser los mismos, las aulas, no estoy segura, pero de que van a ser 2 días es confirmado. Van a ser 2 días como su examen del primer parcial. Lo Muchas mismo, ¿no? gracias. Se les va a permitir calculadora, tabla periódica, nada de fórmulas, nada de formularios y ya saben, ¿no? Cómo presentarse. Entonces, para tener un buen desempeño, un sacrificio, chicos, un sacrificio extra. No queda mucho tiempo. Yo sé que lo van a lograr.
Ya, mucha suerte chicos en su práctica y nos reencontramos el día viernes. Hasta luego chicos, buen estudio. Hasta luego, Inge. Luego,